Y si os digo que no sois libres, que cada una de vuestras decisiones, cada acontecimiento en vuestra vida, cada alegría y cada dolor, no es casualidad, sino una consecuencia ineludible, que vivís en un mundo donde nada sucede porque sí, y hasta el momento más caótico es parte de un orden grandioso e invisible, esto no es una metáfora. Es una ley fundamental del universo, profundamente arraigada en antiguas enseñanzas y confirmada por la ciencia moderna. En las profundidades de los principios herméticos, conocidos como el Kybalion, yace una verdad capaz de trastocar vuestra concepción de la realidad. Una verdad que proclama: no existen las casualidades, solo causas invisibles. Nuestro mundo, tal como lo percibimos, a menudo parece caótico, colmado de acontecimientos impredecibles. Hablamos de buena y mala suerte, de coincidencias y giros inesperados del destino. Pero ¿y si todo esto fuera tan solo una ilusión, un velo que nos oculta los verdaderos mecanismos del ser? La filosofía hermética, expuesta en el Kybalion, uno de los textos esotéricos más influyentes, afirma que todo en el universo está supeditado a una única y omnipresente ley, el principio de causa y efecto. El Kybalion, este enigmático tratado que apareció en 1908, pero fundamentado en las milenarias enseñanzas de Hermes Trismegisto, proclama: cada causa tiene su efecto, cada efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre de una ley no reconocida. Existen muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Esta frase no es una mera máxima filosófica, es la clave para comprender toda nuestra realidad. Habla de que detrás de cada acontecimiento, de cada fenómeno, yace una causa determinada, y esta causa, a su vez, es la consecuencia de algo más, y así hasta el infinito. La casualidad, según el Kybalion, no es sino nuestra ignorancia de las verdaderas causas. Vemos el efecto, pero no percibimos los hilos que conducen a su origen. Estos muchos planos de causalidad significan que causa y efecto operan no solo a nivel físico, sino también mental, emocional y espiritual. Un pensamiento, una palabra pronunciada, un deseo oculto, todo ello son causas que inevitablemente producirán sus efectos en los planos correspondientes del ser. Nada puede escapar a esta ley. Es omnipresente, absoluta y actúa constantemente, independientemente de nuestra conciencia. La ciencia moderna, a primera vista, parece distante de las doctrinas místicas. Sin embargo, al examinarla de cerca, no hace más que confirmar y detallar lo que ya conocían los antiguos sabios. La física clásica, cuyas bases sentó Isaac Newton en el siglo XVII, se erigió sobre los principios del determinismo. Las leyes newtonianas del movimiento describen el mundo como un mecanismo gigantesco donde cada partícula se mueve siguiendo una trayectoria predecible si se conocen las condiciones iniciales y las fuerzas actuantes. Pierre-Simon Laplace, matemático y astrónomo francés, en 1814, formuló la hipótesis del llamado demonio de Laplace, una inteligencia hipotética que, conociendo la posición y velocidad de cada partícula en el universo en un instante dado, podría predecir todo el futuro y reconstruir todo el pasado. Esta es la expresión más pura del principio de causa y efecto a nivel físico. Por supuesto, la mecánica cuántica, que surgió a principios del siglo XX, introdujo sus correcciones, presentando el mundo a nivel subatómico como un reino de probabilidades, no de estricta determinabilidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado en 1927, demostró que no podemos conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento de una partícula. Sin embargo, incluso el mundo cuántico obedece a sus propias leyes, a sus propias relaciones de causa y efecto, aunque expresadas a través de probabilidades. No anula la causalidad, sino que apunta a su naturaleza más compleja y no lineal,
sugiriendo una profunda interconexión de todo lo existente. La teoría del caos, desarrollada por Edward Lorenz en la década de 1960, con su célebre efecto mariposa, demuestra cómo los más mínimos cambios en las condiciones iniciales pueden conducir a consecuencias colosales e impredecibles. El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. Esto no es casualidad, sino una extrema sensibilidad a las causas. El sistema sigue siendo causal, simplemente su complejidad hace que la predicción sea extremadamente difícil, pero no imposible para un observador hipotético y omnisciente. La neurobiología también arroja confirmaciones intrigantes. Los experimentos de Benjamin Libet en la década de 1980 demostraron que el cerebro comienza a prepararse para una acción cientos de milisegundos antes de que la persona sea consciente de su decisión. Esto pone en tela de juicio nuestra concepción tradicional del libre albedrío y sugiere que nuestras decisiones conscientes podrían ser solo la consecuencia de causas subconscientes más profundas que ya se han activado en nuestro interior. Las civilizaciones antiguas y las escuelas mistéricas, mucho antes que la ciencia, comprendieron intuitivamente este principio. En las tradiciones orientales, como el hinduismo, el budismo y el jainismo, ocupa un lugar central la ley del karma. El karma no es un castigo en el sentido habitual, ni una retribución divina. Es una ley neutral e impersonal de causa y efecto. Cada una de vuestras acciones, pensamientos, palabras, es una semilla que sembráis, y esta semilla inevitablemente dará sus frutos, buenos o malos, en esta vida o en la siguiente. No es una cuestión de moralidad, sino de física de la conciencia. La energía liberada regresa a su fuente. En la filosofía india existen los conceptos de samskaras, impresiones en la conciencia, y vasanas, tendencias, que se forman por nuestras acciones y pensamientos, determinando nuestras futuras reacciones y destino. En el antiguo Egipto existía el concepto de Ma'at, orden cósmico, verdad y justicia. El corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de Ma'at. Si el corazón estaba cargado de malas acciones y pensamientos, era más pesado que la pluma, lo que simbolizaba las consecuencias negativas de las acciones de la persona en vida e influía en su existencia póstuma. Esta es una indicación directa de que cada acción tiene sus consecuencias metafísicas. Los filósofos griegos, como los estoicos Zenón de Sitio, Séneca y Marco Aurelio, también creían profundamente en el fatum, la predeterminación. Enseñaban que no podemos controlar los acontecimientos externos, pero sí controlamos por completo nuestra reacción ante ellos. Nuestros estados internos, nuestros pensamientos y juicios son nuestras causas que configuran nuestra experiencia, Heráclito afirmaba. El carácter de una persona es su destino. Esto significa que nuestras cualidades internas, nuestros hábitos de pensamiento y sentimiento son las principales causas de lo que nos sucede. Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, en 1952, presentó al mundo el concepto de sincronicidad, un principio de conexión acausal. Jung observó que en la vida a menudo ocurren coincidencias significativas que no pueden explicarse por una relación causal ordinaria. Por ejemplo, cuando una paciente de Jung le relataba un sueño sobre un escarabajo dorado, en ese mismo instante un escarabajo real entró volando por la ventana de su consulta. Para Jung, esto no era una mera coincidencia, sino una manifestación de la profunda interconexión entre el estado psíquico interno de una persona y los acontecimientos externos. La sincronicidad sugiere que no solo existen causas y efectos lineales, sino también conexiones más profundas e invisibles que organizan los acontecimientos a nuestro alrededor en consonancia con nuestro estado interno. Esto confirma la idea de El Kybalion sobre los muchos planos de causalidad, donde las causas mentales y emocionales pueden manifestarse como eventos externos. Candace Pert, neurobióloga y farmacóloga estadounidense, en su libro Moléculas de Emoción, publicado en 1997, demostró cómo nuestros pensamientos y emociones influyen directamente en nuestra fisiología.
Descubrió que los neuropéptidos, moléculas que transmiten información entre las células cerebrales, son una especie de moléculas de emoción. Estas moléculas conectan el cerebro, los sistemas endocrino e inmunitario. Esto significa que nuestros estados mentales y emocionales, causas, influyen directamente en nuestra salud física, efectos. Los pensamientos y sentimientos no son meramente abstractos, tienen una base bioquímica real y medible que configura nuestra realidad corporal. El efecto placebo y nocebo, cuando la fe, causa mental, puede curar o dañar efecto físico, es la confirmación más clara de este principio. Charles F. Aanel, escritor y empresario estadounidense, en su obra El sistema de la llave maestra, publicada en 1912, formuló este principio con una claridad cristalina en relación con la conciencia humana. Afirmaba: el pensamiento es energía, el pensamiento es causa, las circunstancias que os rodean son efectos. Aanel enseñaba que nuestra mente es una herramienta poderosa, capaz de crear nuestra realidad. Los pensamientos dominantes que mantenemos en nuestra conciencia, ya sea consciente o subconscientemente, son las semillas que plantamos en el suelo de nuestro ser. El subconsciente, sin distinguir el bien del mal, simplemente acepta estos pensamientos como órdenes y se esfuerza por materializarlos en la realidad física. Es precisamente aquí donde reside la respuesta a por qué el 99% de las personas viven como consecuencia de causas ajenas o de las suyas propias, pero inconscientes. No comprenden que sus pensamientos son la causa. Reaccionan al mundo exterior en lugar de crearlo. Su mundo interior se convierte en un reflejo especular de las circunstancias externas y no en la fuente de su formación. La mayoría de las personas viven en un estado de reactividad, reaccionan a las noticias, a las palabras de otras personas, a las condiciones económicas, al clima, a su pasado. Sus pensamientos y emociones son constantemente moldeados por estímulos externos. Si el mundo circundante es negativo, sus pensamientos se vuelven negativos, lo que a su vez genera nuevas consecuencias negativas. Es un círculo vicioso. Se sienten víctimas de las circunstancias, creyendo que su vida está determinada por algo externo y no por su propio estado interno. No son conscientes de que sus creencias, formadas por la educación, la cultura, las experiencias pasadas, son causas poderosas que continúan creando su realidad actual. Si una persona cree en su incapacidad o mala suerte, esta creencia se convierte en la causa que atrae las consecuencias correspondientes. Esto no es un castigo, sino la ejecución precisa de la ley. Recogéis lo que sembráis. La inercia del pasado también desempeña un papel enorme. Las causas pasadas continúan manifestándose como efectos actuales hasta que se introduzcan nuevas causas conscientes. Si habéis vivido durante años en un determinado patrón de pensamiento y acción, este patrón tiene una inercia tremenda. Para cambiar de dirección, se requiere un esfuerzo consciente para iniciar nuevas cadenas de causa y efecto. La comprensión de este principio no es solo un entendimiento intelectual, es una profunda transformación que cambia vuestra vida de forma cardinal. Os traslada del estado de víctima al de creador. Dejáis de ser observadores pasivos de vuestro destino y os convertís en sus arquitectos activos. Esto os confiere una fuerza y una responsabilidad inimaginables. Cada una de vuestras decisiones, cada pensamiento, cada sentimiento se vuelven significativos porque comprendéis que son las semillas de vuestro futuro. Esto os permite configurar conscientemente vuestra realidad, eligiendo aquellas causas que conducirán a los efectos deseados. Obtenéis libertad no de la ley, sino dentro de la ley, usándola en vuestro beneficio. ¿Cómo entonces convertirse en causa y no en efecto? ¿Cómo aplicar este principio omnipresente en vuestra vida cotidiana? Esto requiere un esfuerzo consciente, disciplina y una profunda introspección. En primer lugar, conciencia y observación. Comenzad por observaros a vosotros mismos. ¿Qué pensáis? ¿Qué emociones experimentáis? ¿Qué palabras pronunciáis? Llevad un diario,
anotando vuestros pensamientos y sentimientos, y luego analizad cómo se correlacionan con los acontecimientos de vuestra vida. Empezaréis a notar patrones negativos recurrentes, efectos, y podréis rastrearlos hasta sus raíces mentales o emocionales, causas. Por ejemplo, si os enfrentáis constantemente a dificultades financieras, examinad vuestras creencias sobre el dinero, vuestros miedos, vuestros diálogos internos sobre este tema. En segundo lugar, disciplina mental y elección. Una vez que sois conscientes de vuestros pensamientos, obtenéis la capacidad de elegirlos. Si un pensamiento no os sirve, si no conduce al efecto deseado, tenéis derecho a rechazarlo. Esto no siempre es fácil, pero es posible. Practicad afirmaciones, repitiendo conscientemente declaraciones positivas que se correspondan con vuestros objetivos. Utilizad la visualización. Cread una imagen vívida y detallada del futuro deseado en vuestra mente y mantenedla. Esto no son meras fantasías, es la creación de una poderosa causa mental que tenderá a manifestarse. En tercer lugar, gestión emocional. Las emociones son poderosos indicadores de nuestras causas internas. No las suprimáis, pero aprended a comprender lo que os dicen sobre vuestros pensamientos y creencias. Practicad la gratitud. Es una de las causas emocionales más poderosas que atrae a vuestra vida aún más motivos para la gratitud. El perdón es otra herramienta poderosa. Perdonando a los demás y a vosotros mismos, os liberáis de las cadenas de las causas negativas pasadas y de sus efectos persistentes. En cuarto lugar, acción intencionada. El pensamiento es la causa, pero la acción es su manifestación física. No basta con solo pensar o visualizar, es necesario actuar de acuerdo con vuestras nuevas causas, elegidas conscientemente. Dais pequeños pasos, consistentes cada día, que os acerquen a vuestro objetivo. Actuad como si el resultado deseado ya se hubiera logrado. Esto refuerza vuestra causa mental y envía una poderosa señal al universo. En quinto lugar, meditación y profunda inmersión. La meditación regular ayuda a calmar la mente, a distanciarse del ruido externo y a conectar con los niveles más profundos de vuestra conciencia, donde nacen las verdaderas causas. Esto os permite recibir una guía intuitiva que os ayudará a crear causas en armonía con vuestro yo superior y las leyes universales. El principio de causa y efecto no es una mera filosofía abstracta, es una guía práctica para la vida que os otorga la verdadera libertad. Ya no sois esclavos de la casualidad, sino arquitectos de vuestro destino, escultores de vuestra realidad. Cada una de vuestras elecciones, cada pensamiento, cada acción es el pincel con el que pintáis vuestra vida. En el próximo episodio profundizaremos en otro principio hermético fundamental, el principio de vibración, que revelará cómo vuestros pensamientos, siendo energía, configuran vuestra realidad y por qué todo en el universo se halla en constante movimiento. Para no perderos esta y otras revelaciones, permaneced con nosotros en este viaje hacia el conocimiento prohibido, pues el conocimiento no es solo poder, es la llave de vuestra verdadera libertad.